Ahí va. Lo podemos subir más tarde. Bueno, voy a poner un poco más de luz acá. Bueno, muy bien. Les decía, para el día de hoy tenemos la segunda clase en la cual vamos a abordar los contenidos del módulo número 3 y 4. Recuerden que a los demás yo les comparto otros videos, otros materiales de soporte, de apoyo. Pero bueno, vamos con la clase planificada para hoy, en la cual, como siempre, digamos, no abordamos todos los conceptos, sino simplemente los que consideramos principales, o si hay alguna consulta, podemos ver algo en particular que quieren que abordemos, que revisemos. Si han estado viendo el material o si han visto algún ejercicio o lo que sea, bueno, ahora es el momento. Si no, bueno, ya saben, después me pueden escribir por mensajería de Canvas, no hay ningún problema, estamos a disposición, al contrario. Bueno, bien. Entonces, lo que estaba diciendo para hoy, vamos a comenzar con algunos conceptos básicos del módulo número 3 y vamos a mencionar otros del módulo número 4. Para el módulo número 3, bueno, veo que está trabada la computadora. Bueno, para el módulo número 3 tenemos conceptos específicos de lo que es presupuestos. Vamos a adelantar la parte teórica, pero bueno, sabemos que la gestión presupuestaria es muy importante, implica establecer una serie de supuestos, plasmarlos en un documento. Esos supuestos tienen que incluir aspectos económicos, es decir, uso de recursos, financieros, es decir, cómo se van a pagar, ¿no? Cómo se van a pagar, cuándo se van a cobrar. El tema es muy importante, sobre todo en lo que es el área de salud. Y aspectos patrimoniales, es decir, aspectos relativos a los bienes que tienen que estar, ¿no? Fundamentalmente edilicios, podemos pensar, de todo lo que sea maquinaria, cuestión tecnológica, aparatología, etcétera, donde hay mucha plata involucrada, ¿no? Y bueno, todo esto implica planificar, es decir, si vamos a comprar una máquina, nos permitirá tener mayor o menor actividad. Si vamos a ampliar, por ejemplo, una determinada zona y tener más consultorio o más salas o más zona de internación o lo que sea, habitaciones, todo eso nos permitirá pensar, digamos, por ejemplo, cuánto facturaremos. Y en ese sentido, cuando planificamos el uso del presupuesto, será, bueno, en qué plazo vamos a analizar, digamos, esta planificación futura. Qué bienes, digamos, con qué recursos vamos a contar oportunamente, frente a qué situación del contexto, ¿no? Sabemos que incide muchísimo. Por ejemplo, no sé, el invierno y el verano, digamos, hay situaciones específicas de cada época del año. También la zona donde estamos, ¿no? Una zona rural, una zona más urbana. O, por ejemplo, una zona donde, o un contexto, como nos ha tocado vivir, digamos, una epidemia o una pandemia, o, por ejemplo, ahora en este contexto de cierto malestar, ¿no? En la salud mental, todo lo que implica, sabemos, esto lo hemos visto, quienes vivimos el 2001, vimos el efecto que tuvo, bueno, ahora nuevamente es, algo de eso dicen, ¿no? La gente de salud mental, que nuevamente estamos en un contexto similar o muy parecido por lo menos. Bueno, todo esto incide al momento de pensar cómo vamos a movernos, cómo vamos a, cuánto vamos a facturar, cuántos son los recursos que vamos a necesitar para lograr esa facturación. Y en ese sentido definir todo lo normal y necesario, que es lo que vimos de definición de costo oportunamente, ¿no? Para poder evaluar el desempeño, porque nosotros también al planificar, al presupuestar, vamos a estar considerando la actuación del personal, es decir, por ejemplo, se pone un objetivo de determinada actividad, por ejemplo, lograr un volumen de cantidad de pacientes o de cantidad de facturas o de monto de facturación, por ejemplo, o al revés, un tope de costos, no gastar más de, ¿no? Hasta tanto. Bueno, todo esto implicará que si, por ejemplo, se facturó menos o si se tuvo un costo mayor, ¿no? Que serían los aspectos negativos, digamos, las evaluaciones negativas, y bueno, habrá que ver si efectivamente
Eso está correcto, ¿no? Porque quizás en realidad cuando se armó el presupuesto quiere decir se contaban con algunos supuestos, ¿no? Se definió en forma previa, presupuestos, donde decíamos, y bueno, en una situación determinada o en tal mes, por ejemplo, vamos a recibir a tanta gente que más o menos con este tipo de patología, con este tipo de situación, eh, tendrán determinada cantidad de monto a facturar a quienes sean que paguen, ¿no? A los privados, a los particulares, a los prestadores, a la obra social, a quien sea que corresponda, en cada uno de los distintos casos. Y en ese sentido, bueno, definir, digamos, lo que se supone que va a ocurrir. Si después eso no ocurre, bueno, puede haber sido por distintos motivos. Quizás están justificados y quizás no, digamos, hubieron cambios en el escenario, hubieron cambios en el contexto. Cuando planificamos no contamos con ciertas herramientas o con ciertos elementos que después ocurrieron. Y esas distorsiones, bueno, básicamente puede ser o el error estuvo al momento de presupuestar o el desempeño efectivamente no fue el adecuado y habrá que justificar por qué. O quizás fue algo que no es ni una cosa ni otra, algo en el medio, ¿no? Un entre, ¿no? Cosas que pasaron entre el momento que presupuestamos y el desempeño real que quizás justifiquen coherentemente lo que pasó. Y de esta forma el presupuesto es una herramienta que también al servicio de la comunicación interna, porque sirve para coordinar áreas, por ejemplo, no sé, un área más administrativa, un área de compras, por ejemplo, que deberá proveer de los insumos, los elementos, los medicamentos, todo lo que sea lo necesario, ¿no? Para realizar determinada actividad. Y habrá otra área que, por ejemplo, será quien realice los pedidos, ¿no? Un área de dirección o un área de encargada de servicio o quien sea, digamos, referente de distintos procesos o actividades o sectores o áreas o departamentos o pastillas o como sea que se le define en cada lugar. Y en ese sentido implicará una interdependencia que permitirá, digamos, sin necesidad de estar diciendo hay que hacer tal cosa, cuando uno ya cuenta con los presupuestos, ¿no? Uno puede definir, bueno, si estos son los objetivos, porque básicamente los presupuestos se desprenden objetivos, cada área sabrá, digamos, cuánto tiene que hacer de cada cosa, digamos, por ejemplo, bueno. Si dicen el nivel de actividad este mes será tanto, y bueno, el sector de compras ya podrá realizar las previsiones, las estimaciones, tomar los recaudos necesarios para abastecer, ¿no? Para brindar, para proveer los elementos necesarios para cumplir con esa expectativa, ¿no? Por ejemplo, de actividad. Bueno, cuando hablamos de presupuestos, hay varias clasificaciones. Hay una que en realidad es un poco confuso porque dice presupuesto rígido y flexible, cuando en realidad el presupuesto es uno solo ahí, ¿no? En realidad el presupuesto es fijo, se hace un presupuesto una vez y ya está, digamos. Y después, en todo caso, lo que dice presupuesto flexible es una herramienta de control presupuestario, es decir, en el presupuesto flexible lo que vamos a hacer es analizar el presupuesto que se hizo una vez e ir evaluando frente a lo que realmente va ocurriendo a medida que va pasando el tiempo, comparando real contra el presupuestado y analizando cuáles son las causales de las variaciones. Más bien, cuando hablamos de clasificaciones de presupuesto, en realidad lo que deberíamos hacer referencia, vamos a silenciar ahí ahí está. Cualquier cosa, si no, puede levantar la mano o algo. Bueno, ok. Más bien, cuando hablamos de distintos tipos de presupuestos, diferenciaríamos presupuestos maestro, como se le dice, el presupuesto económico, financiero, el presupuesto de inversiones, de dinero, ¿no? A desembolsar, a invertir en equipamiento, por ejemplo. Luego hay otros tipos de presupuesto, como por ejemplo el presupuesto de mejora continua, también llamado Kaizen. Kaizen, una filosofía japonesa, ¿no? De mejora continua. Habrán otros presupuestos como el basado en actividades que nosotros ya hemos visto cuando analizamos los sistemas de costeo y vimos que había un sistema de costeo basado en actividades. Le dedicamos de hecho bastante a eso. Bueno, el sistema de costeo basado en actividades lo que hace referencia es no un sistema de costeo tradicional como el de órdenes o procesos donde
para los costos indirectos, ¿no? Acá es importante los costos indirectos. Costos directos no hay problema porque hay una relación directa, inequívoca entre los recursos y el resultado, lo que sea que estemos costeando, el objeto de costos. Pero para los costos indirectos, donde tengo costos comunes que en función de algún criterio tengo que asignar, y bueno, decíamos el sistema de costeo basado en actividad lo que hace es no asignar, digamos, en función de un único criterio, de una sola base de asignación, sino que va acumulando costos en distintas actividades, que serán lo que se hace dentro de un determinado proceso, por ejemplo, y luego al costo acumulado en las distintas actividades entonces tenemos eh, grupos de costos indirectos que se van distribuyendo en las distintas actividades. Y después, una vez que tenemos los costos acumulados en las actividades, veremos cómo se vincula con los distintos objetos de costos, que será lo que nosotros efectivamente facturaremos. Digamos, lo que cuando facturamos nos interesa saber cuánto nos costó cada producto, por ejemplo, cada tipo de prestación o de servicio o de la unidad de facturación que sea que utilicemos. Tenemos que saber cuánto nos costó cada una de esas, porque si sabemos cuánto facturamos, digamos, tenemos que saber cuánto nos costó, entonces para saber cuánto fue el resultado por cada uno de esos distintos elementos. El presupuesto basado en actividad nos da una herramienta un poco más fina, también es más costosa, por cierto, pero tiene sentido en la medida que tengamos mucho volumen de información, ¿no? Esto es para organizaciones grandes que tienen un buen sistema de gestión y que les interesa conocer los costos en profundidad, ¿no? No es para un policonsultor o una clínica pequeña, digo, no, eso no. Tiene que ser una organización que cuente con un buen sistema perdón, de costeo, porque si no sale, como se dice, este, digamos, sale más caro, digamos, lo que se propone que lo que se buscaba originalmente, ¿no? El collar que el perro, como dicen. Entonces, será el principio costo-beneficio el que no se cumplirá si es una organización muy pequeña. Y por último, un sistema de costeo, o más bien de presupuesto por centro de responsabilidad, hará referencia a que nosotros podemos clasificar distintas formas de gestionar identificando responsables. Entonces, por ejemplo, tendremos un responsable de un centro de costo. Un centro de costo será, por ejemplo, un responsable de, por ejemplo, a ver, el costo de el mantenimiento de edilicio, el mantenimiento de equipo, de maquinaria, de instalaciones. Será, por ejemplo, un jefe, ¿no? Un jefe de mantenimiento que autorizará los gastos que se realizaron específicos, que él hizo pedido de repuesto, que pidió, no sé, que se contrate un personal, lo que sea, un servicio tercerizado, bueno, firmará, autorizará los pagos de eso, porque hizo el pedido y es un responsable de costos solamente, ¿no? Entonces es un responsable de un centro de costo. Después tendremos centros de ventas o de ingresos, que eso es fundamentalmente responsables del área comercial. Entonces, por ejemplo, tendremos supervisores o la función que le quieren decir, líder o lo que sea. Los supervisores que tienen a cargo equipos, por ejemplo, de gestión comercial, y bueno, cada uno de ellos será responsable del cumplimiento de los objetivos que se le encargó, por ejemplo, desde, no sé, una gerencia, una dirección comercial. Después tendremos un responsable de resultados o utilidades, como dice ahí. Eso será alguien que autorizará, por ejemplo, costos y también será responsable de ventas. Entonces podremos pensar, por ejemplo, un gerente o director comercial o un gerente de una sucursal, ¿no? De una sucursal, de una filial, de una sede, donde autorizará los costos, pero también será responsable frente a, no sé, un nivel mayor, un directorio, por ejemplo, o una gerencia general de la facturación, por ejemplo, de esa sede, de esa sucursal, de lo que sea. Y tendremos también un responsable de inversiones, que es una alternativa cuando se origina algo nuevo. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir una sucursal. Mientras está la obra en ejecución, bueno, alguien tendrá que autorizar los pagos de esa obra. Mientras está en obra, todavía, bueno, es solamente una inversión que se va generando, se va poniendo plata, que eso a futuro va a generar, digamos, facturación y tendrá una estructura, pero mientras tanto alguien tiene que hacerse cargo de ese proyecto, ¿no? Un proyecto de inversión, y bueno, ser el responsable del centro de inversión.
Cuando eso finalmente está habilitado y funcionando y ya funciona perfectamente, bueno, pasará a ser, por ejemplo, quizás, supongamos que quede como responsable ahí, será un responsable de un centro de utilidad. Pero mientras tanto, es un centro de inversión donde responderá por los desembolsos relacionados con esa obra, pero quizás mientras empieza a funcionar, quizás provisoriamente habilita, no sé, algún consultorio y bueno, será responsable de los ingresos también de esa sede y de los costos que ya empiezan a generarse también, ¿no? Bueno, no me quiero detener tanto con aspectos más teóricos, sí quiero profundizar en algunas cuestiones más matemáticas, contables. Para eso vamos a, o más que contable de gestión, digamos, vamos a mencionar este presupuesto operativo, ¿no? El presupuesto operativo, el presupuesto económico. ¿Qué hace el presupuesto económico? Bueno, cuando nosotros veíamos resultados en los primeros módulos, decíamos, bueno, ventas menos costo, eso nos da un resultado, ¿no? Una utilidad, decíamos nosotros. Bueno, acá será la misma lógica. Nosotros tenemos un presupuesto de ventas, presupuesto de costos, distintos elementos de costos, y luego con eso llegaremos a un resultado. Después tendremos un presupuesto financiero, donde simplemente vamos a presupuestar el movimiento de caja, del efectivo, ¿no? Del dinero que se va a manejar. Y tendremos algo que se llama balance, que por ahí hay gente que ha tenido alguna contabilidad está familiarizado, y si no les cuento de qué se trata, es básicamente un informe, digamos, contable, donde dice cuáles son en un determinado momento la situación de una empresa, ¿no? Entonces mostrará, por ejemplo, no sé, tradicionalmente se hace el último día del año, el 31 de diciembre, y bueno, ahí será como una especie de foto, digamos, un estado de situación de en ese momento cuánto dinero había, cuáles eran los bienes, cuáles eran las deudas, bueno, todo pasa en limpio, cómo era la situación de la empresa en ese momento, es un balance, ¿no? Y bueno, nosotros podemos presupuestar, es decir, partiendo de una situación inicial, digamos, a través de presupuestar los movimientos que van a haber en el año, todo lo que se espera que vaya a ocurrir, bueno, definir lo que esperamos que ocurra a fin de año y con eso tener un balance presupuestal, ¿no? Eso, como para tener una idea nomás, no, obviamente no lo vamos a hacer, pero por lo menos tener una referencia de lo que significa. Y por último, un presupuesto de inversiones que implicará poner dinero en algo que no existe, que generará una diferencia del nivel de actividad. Es decir, por ejemplo, abrir o ampliar un edificio, una estructura edilicia, o abrir una sede nueva, una sucursal, como les decía. O, por ejemplo, comprar un equipo, comprar una ambulancia, por ejemplo, ¿no? Quizás estábamos alquilando, bueno, compramos una ambulancia nueva, bueno, eso nos dará posibilidades de mayor nivel de actividad, porque inclusive hasta podremos, inclusive quizás tercerizarlo si nos sobra tiempo de uso y generará un ingreso específico, pero mientras tanto, digamos, implica una salida de dinero importante. Entonces, meterse en una inversión implica poner mucho dinero o por lo menos ver de cómo lo vamos a financiar. Es toda una decisión en equipamiento, digamos, que nos permitirá modificar, por ejemplo, el nivel de actividad. Nos permitirá modificar cuánto vamos a facturar, nos permitirá modificar los costos, porque también tenemos más costos. O, por ejemplo, compramos no sé, algo caro, un resonador, ¿no? Bueno, algún equipo, ¿no? O quizás algo no caro, pero no tanto, como decir un equipo de estética, de dermatología, ¿no? Entonces, para algún tratamiento de esto que se hacen, bueno, eso implicará, digamos, que podremos tener mayor actividad con eso, pero también tendremos un nuevo costo, por ejemplo, que será el personal técnico que lo opere, que realice los tratamientos, etcétera. Bien. Un concepto más, bueno, es el presupuesto continuo, que yo, por ejemplo, puedo definir, tener un presupuesto definido una vez, yo me siento, armo el presupuesto una vez, pero después ese presupuesto lo vamos a ir actualizando a medida que vamos teniendo información. Por ejemplo, empezamos en enero acá, y yo empiezo a tener enero y quiero tener para adelante 12 meses, pero yo a este presupuesto lo hice, por ejemplo, en noviembre, en diciembre, para que sea de enero a diciembre del año siguiente, ¿ok? Supongamos yo a esta altura, en noviembre, presupuesto 2024.
de enero a diciembre de 2024. Bueno, y empezamos a transcurrir 2024, empezamos enero y entonces trasladaré el presupuesto ajustando, digamos, de febrero y ya tendré hasta enero del año siguiente. Cuando empiezo febrero, tendré presupuesto de marzo a febrero del año siguiente y así. Tener un presupuesto 12 meses para adelante en forma continua. Bueno, esto lo vamos a adelantar. Perdón. Bueno, entonces, como les decía, un presupuesto económico hace referencia a definir las ventas y los costos, ¿no? Para llegar a un resultado presupuestado. Y un presupuesto de caja tiene una lógica. ¿Alguien manejó alguna caja alguna vez? A ver. ¿Alguien manejó alguna caja? No, profe, no, ¿No? no. ¿Sí? Sí, Ah, bien, sí, bien, sí. bien. Bueno, perfecto. Bueno, es esto. Presupuestar la caja es más complicado porque acá, por ejemplo, nosotros podemos manejar la caja de un día y nosotros en una caja, ¿qué sabemos? Partimos de un determinado monto de dinero al inicio del día, supongamos la caja del día. Parto de un monto de dinero al inicio del día que dejaron al final del día anterior para arrancar con algo, digamos, para tener algo de cambio por cualquier cosa. Entonces parto de un saldo inicial al inicio del día. Después iré cobrando, iré teniendo ingresos. Quizás haya que hacer algún pago, algún proveedor o alguna situación, algún pago, ¿no? Y bueno, llegaré a un saldo que, por ejemplo, yo diré, bueno, me debería quedar tanto dinero para que el día siguiente, nuevamente cuando empiece la nueva jornada, quede algo de dinero, ¿no? Y quizás, vamos a decir, por ejemplo, los pagos que tengo que hacer son mayores a la plata que me va a entrar. Y bueno, ¿y qué hago? Y bueno, tendré que salir a buscar financiamiento, digamos, porque, por ejemplo, ¿qué hago? Bueno, quizás digo, bueno, trato de aumentar los ingresos. Entonces, capaz que alguien me debía dinero y lo llamo, che, ¿puedes venir a pagarme hoy? No, bueno, listo. Entonces llamo al proveedor al que le tengo que pagar, che, ¿puedes venir mañana? Porque hoy no voy a llegar con el dinero. No, ya quedé con la gente, que hoy, que paso, bueno, listo, estamos. Entonces, y bueno, tendré que salir, si es un compromiso, tendré que salir a pedir dinero por otro lado, ¿no? Bueno, y si al revés, supongamos que me sobrara dinero, yo hago este cálculo y digo, bueno, no, quizás todos los ingresos que voy a tener en el día, porque esto lo hago antes, por eso es un presupuesto, todos los ingresos que voy a tener mañana, frente a los pagos, me va a sobrar un montón de dinero. Y yo no quiero quedarme con dinero. Y bueno, tendré que hacer un retiro, colocaré el dinero en otro lado, lo trasladaré, lo sacaré, digamos, para evitar, qué sé yo, por una cuestión de seguridad, ¿no? Pero fundamentalmente cuando esto lo hacemos pensando en, por ejemplo, la semana, ¿no? Que yo pagaré, no sé, los viernes, por decir algo, mis proveedores, y durante toda la semana voy teniendo dinero. Y bueno, digo, pero no está bueno tener dinero ahí. Y si a ese análisis lo hacemos por mes, ni que hablar. Si yo estoy viendo que en un mes voy a cobrar un montón de dinero y los pagos van a ser mucho menores, tener dinero durmiendo, digamos, estoy perdiendo la posibilidad de, por lo menos, por decir algo suave, ponerlo en un plazo fijo y generar un ingreso, digamos, porque si yo me quedo con pesos, y más en un contexto de inflación como este, bueno, el dinero pierde valor ahí guardado, ¿no? Más allá del tema de seguridad, etcétera. Pero, digamos, no lo estoy haciendo trabajar ese dinero. Y acá hay un criterio financiero que es que yo no debería tener dinero durmiendo, inmovilizado sin sentido, ¿no? Así como yo debería ir y pedir en caso de necesidad, si me sobra, no está bueno tener mucho dinero, digamos, lo debería colocar, por ejemplo, como mínimo en el banco, a una tasa de interés, y aunque sea un plazo fijo 30 días, y que el mes que viene, si no lo voy a utilizar este mes, me genere un ingreso adicional a través de interés. Bueno, en fin. Bueno, eh, bueno, acá hay unos ejercicios que son bastante parecidos a lo que hemos visto antes. No sé si quieren que veamos algo de esto. Yo, la verdad, hemos quitado bastante de esto. Antes había más contenido de esto en los parciales. La verdad que hemos sacado bastante de esto. Pero bueno, por ejemplo, veamos este. Dice, supongo que yo tengo un servicio, un producto. Supongo que hago algo que necesito 2 horas de mano de obra por cada producto, por cada servicio, ¿no? Entonces necesito 2 horas. Supongo que la hora tiene un costo de 100 pesos, vamos a poner un número redondo, simbólico.
y que yo voy a realizar 1500 servicios, voy a fabricar 1500 unidades de lo que sea. Tengo un laboratorio, entonces fabrico 1500 unidades. Para cada unidad necesito 2 horas de trabajo y cada hora me cuesta 100 pesos. En ese me cuesta, se supone que estoy incluyendo sueldo y cargas sociales, ¿no? Eso ya lo vimos. Entonces el presupuesto de mano de obra será, bueno, la cantidad de unidades, que serán 1500. Si por cada unidad necesito 2 horas, y bueno, ahí tendremos 1500 por 2, será la cantidad de horas que necesitaré por lo tanto 1500 por 2. Necesito para fabricar las 1500 unidades, necesitaré 3000 horas. Esa es la cantidad de horas necesarias. ¿Y cuánto es el costo total? Y dijimos que 100 pesos la hora, incluye sueldo y cargas sociales. Entonces, si son 3000 horas a 100 pesos cada hora, y serán 300.000 pesos el costo de mano de obra total. Bueno, esto también lo vamos a adelantar. Me interesa que vamos a los temas más importantes acá. Bueno, vamos a hablar un poquito de costeo variable. Bien, ¿qué es el costeo variable? Ustedes saben que hasta el momento hemos visto resultados diciendo, bueno, yo defino un resultado como las ventas menos costo, eso me da un resultado, ¿no? Un resultado que podemos decir un resultado bruto si solo considero costos, le resto los gastos y llega a un resultado operativo, una utilidad operativa. Pero hay otra forma de razonar eso, que es decir, bueno, yo puedo tener actividad que alguna cambiará en función de que yo tenga más actividad y otra no cambiará, sino que son costos fijos. Entonces, lo que cambia serán los costos variables y en la medida que yo tenga más actividad, tendré más ventas, más facturación, más costo variable y los costos fijos serán siempre iguales. Entonces, la diferencia entre ventas y costo variable es lo que vamos a denominar contribución marginal. Esto que tenemos acá a la derecha. La contribución marginal será la diferencia entre las ventas y los costos variables. Mientras más actividad tenga, más facturaré y más costo variable también tendré. Entonces, el costeo completo, que es como esta forma de decir el resultado bruto, entre costo, venta menos costo, resultado bruto, menos gasto, resultado operativo, eso nos va a dar un criterio. Y el coste variable es en realidad el que más se utiliza para toma de decisiones en forma gerencial, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo con el coste variable es: tomaré las ventas, los ingresos totales, el resto, los costos variables totales, y llego a algo que se llama contribución marginal total. Luego le resto los costos fijos y llego al resultado operativo. Y acá ya no hago distinción de costo y gasto, sino que resto todo lo que varíe, costos y gastos variables, todo junto, los restos de las ventas, y me dará la contribución marginal. Y nuevamente sumo todo lo que es costos y gastos fijos, se lo resto de esa contribución marginal y me dará lo que llamamos la utilidad operativa. Ahí ya volvemos sobre este tema en el módulo 4 en un ratito. Bueno, un concepto más, cuando tomamos decisiones, ahí están lo que se llaman costos relevantes y hay costos que son irrelevantes. Los relevantes son aquellos que tienen sentido que yo tome una decisión. Para eso tiene que ser algo que no pasó todavía o algo que está pasando sobre la base de un contrato, por ejemplo, algo que ya firmé y ya está. Yo tomé la decisión anteriormente, entonces no puedo modificarlo, ¿no? Porque ya se está ejecutando y tendrá alguna multa o lo que sea, pero bueno, sobre lo que yo todavía no decidí, tiene que ser algo futuro, ¿no? No sobre lo que ya pasó. Y sobre todo me tiene que generar una diferencia entre alternativas. Entonces, para que yo diga que tengo una alternativa, tengo que tener por lo menos 2 posibilidades distintas, futuras, con costos distintos. Si no, en realidad no tengo alternativa, ¿no? Si no tengo alternativa, no tengo forma de decidir nada. Eso es lo que llamamos costos relevantes. Si no se cumple esto de que sea algo que futuro y que sea distinto entre distintas alternativas, y serán costos irrelevantes, es decir, yo no puedo tomar ninguna decisión. Estoy condenado, digamos, a tener ese costo y a no poder modificarlo, ¿no? Y un concepto importante dentro de esto de los costos es la idea de capacidad, ¿no? La capacidad implica que yo puedo analizar, por ejemplo, lo que decía en relación a una máquina, ¿no? Esto del ejemplo de una aparatología de dermatología, ¿no? Estoy con la dermatología. Entonces, yo digo, bueno, quizás compro una máquina y digo, me piden, bueno, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión de la máquina?
Y bueno, si uno trabaja 24 horas en X tiempo y supongamos que por una hora, pues, cada tratamiento o cada aplicación requiere una hora, entonces realizaré 24 aplicaciones por día. Bueno, eso en forma teórica, porque sabemos que en realidad eso es imposible, digamos. ¿Por qué? Porque básicamente todas las máquinas en algún momento hay que pararlas para hacer mantenimiento, ¿no? Hay una parada técnica, digamos, preventiva. No puedo estar las 24 horas operando y está muy bien. Ahora, después, una vez que le sacamos eso técnico, yo digo, bueno, en realidad, normalmente, yo tampoco le tengo 24 horas. ¿Por qué? Aún supongamos que, digamos, por día hay que dejarlo que descanse, no sé, 15 minutos, por decir algo. Bueno, tampoco será 23 horas 45 minutos, porque en realidad el técnico que lo opera no va a estar 24 horas. Y ni aunque tome 3 turnos de 8 horas, tampoco van a estar las 8 horas sentados ahí, porque en algún momento se paran, no sé, van al baño, charlan, digamos. Hay un nivel, hay una normalidad ¿no? que hace que yo tenga, bueno, menor tiempo de uso, y eso está muy bien. Ahora, aún así, tampoco podré utilizarla, digamos, durante todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque la gente tampoco se hace este tipo de tratamiento a lo largo de todo el día, digamos, por una cuestión de usos y costumbres, decimos nosotros, ¿no? Estacionalidad también podría ser, pero por cuestiones de uso y costumbre, la gente, por ejemplo, va, no sé, qué sé yo, o a la mañana o a la tarde, o supongamos, no sé, si una zona urbana, quizás va más a la tarde después que sale a trabajar y será de 18 a 21, por ejemplo, el horario de mayor uso. Y si y dicen, bueno, yo lo quiero usar lo mismo a la madrugada, y bueno, nadie va a ir a hacerse un tratamiento de esto a la madrugada, que es un poco el ejemplo que poníamos la otra vez, ¿no? Yo quiero que esto se utilice a lo largo de las 23 horas, no sé cuánto, y no se puede. O en forma homogénea, pareja, digamos, a lo largo de todo el año, y tampoco, porque hay gente que esto, por ejemplo, cuando está en la fiesta, cuando es feriado, un fin de semana largo, bueno, gente se va, no está, digamos, no vamos a poder realizar este tipo de actividades en ciertos días por cuestiones de usos y costumbres, ¿no? Entonces, y a su vez, nosotros tenemos entonces que planificar, digamos, para llegar a la planificación del uso real, de cuánto tiempo vamos a utilizar algo. Y bueno, tenemos que tener en cuenta todos estos elementos, es decir, bueno, el tiempo de mantenimiento, va a haber una ociosidad aceptada, una ociosidad por esto, por estacionalidad, que hay épocas del año con más actividad, menos actividad, porque a lo largo del día tampoco no se va todo el tiempo. Y entonces, bueno, una vez que limpiamos todo eso, decimos, bueno, hasta ahí, ok. Ahora, que no lo estamos utilizando, qué sé yo, un día de semana por X motivo, y bueno, hay que ver por qué. Entonces hay una parte donde yo sí puedo trabajar y decir, hay una parte de ociosidad, es decir, de no uso de la máquina, en la cual yo debería intervenir para analizar qué fue lo que pasó, ¿no? Bueno, este tema de estrategias de salario y cantidad de empleados está bastante explicado. Además, bueno, hace poco también trabajamos un poquito esto de los costos laborales. Bueno, creo que está bastante desarrollado el material. Eh, y bueno, en relación a la planificación y el control, ustedes saben que ahí está explicado el material. Yo acá he quitado bastante, nuevamente el parcial de todo esto. Sí me interesa que quede claro que hay una variación entre lo presupuestado y lo real, y esa variación puede ser fundamentalmente entendida por cambios en el volumen, es decir, en la cantidad de lo que yo sea, de cómo sea que yo mide mi nivel de actividad, de lo que estoy facturando, y otros motivos, ¿no? Los otros motivos le vamos a decir variaciones flexibles, y lo que se explica por cambios en el nivel de actividad será lo que denominamos variación volumen. Y esas variaciones pueden ser favorables o desfavorables, ¿no? Es decir, será favorable, por ejemplo, si yo comparo ventas con costos, y si en la venta vendí menos que lo que había presupuestado, y será una variación desfavorable. Y si en el costo tuve un costo mayor a lo que había presupuestado, también será desfavorable, ¿no? Lo favorable será tener un costo menor y una facturación mayor. Yo podría inclusive analizar, abriendo estas variaciones flexibles, en dividirlo en variación precio y variación eficiencia. Es decir, variación
entre el precio al que había presupuestado y el precio que realmente pagué, por ejemplo, por un material o por el costo de la hora. Y la variación de eficiencia será si utilicé mayor o menor cantidad de elementos para lograr un resultado, por ejemplo, mayor cantidad de horas para lograr algo. Bueno, por ejemplo, ahí estaba el ejemplo este, ¿no, John? Supongamos, no me acuerdo qué era esto, pero bueno, era, no sé, empanada, no sé, cualquier cosa era esto. Bueno, esto era de un comedor que decía, yo había presupuestado que iba a vender 15.000 empanadas a 70 pesos, entonces iba a facturar 1.050.000. Y la realidad vendí 12.000 empanadas a 72 pesos, es decir, vendí más caro y por eso vendí menos, ¿no? Y después había dicho que cada empanada iba a tener un, no sé, 10 no sé qué, 10 cucharadas, supongo que sea de la mezcla de lo que se le pone adentro, el relleno de la empanada, y que cada cucharada tiene un costo de 2 pesos. Y en la realidad sí, le puse 10 cucharadas, pero con un costo menor, conseguí que me cueste solamente 1,80 pesos. Y había pensado que, por ejemplo, iba a usar, no sé qué era esto. Bueno, supongo que sean 2 minutos, ¿no?, de tiempo por cada empanada, con un costo de 10 pesos, ¿ok?, por minuto. Y en la realidad no usé 2 minutos, sino que usé 3 minutos con un costo de 8 pesos el minuto. Ok, algo así. Bueno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y lo que pasó es que yo había pensado que iba a tener una contribución marginal, es decir, la diferencia entre lo que facturaba y los costos de 450.000, y en la realidad tuve solamente 360.000. ¿Ok? Y a su vez hay elementos fijos. Yo había presupuestado que iba a tener costo fijo de 230.000 y tuve un costo de 250.000. Con lo cual, yo pensé que iba a ganar 220.000 y gané solamente 110.000. Tuvo una variación desfavorable en 110.000. Bueno, ¿qué pasó? Y bueno, lo que pasó es que yo eso lo puedo analizar con este presupuesto flexible, ¿no?, que es, como dijimos, la herramienta con la cual analizo la variación entre lo presupuestado y lo realmente ocurrido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traer de lo que tengo acá presupuestado, voy a traer todo esto que tengo acá, todo, incluyendo los costos fijos, todos los precios, las cantidades, ¿no?, todo esto, salvo las cantidades, justamente. Y a eso lo voy a traer para acá, ¿ok? Los 230, toda esta parte que está acá, el precio 70, 2, 10, 2, bueno, todo eso lo traigo al presupuesto flexible. Y el flexible lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a tomar todos los elementos con los cuales, todos los supuestos que ya había establecido cuando hice el presupuesto, y lo voy a ajustar por la cantidad realmente vendida. Yo había presupuestado 15.000 y en la realidad fueron 12.000 empanadas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo tomaba todos los datos presupuestados y los ajustaba a la cantidad realmente realizada de empanadas? Entonces, si yo hubiera vendido 12.000 empanadas en lugar de las 15.000 que yo pensé que iba a vender, que efectivamente es lo que pasó, vendí 12.000, pero el resto se hubiera cumplido todo tal cual yo había presupuestado. Y bueno, entonces hubiera cobrado las 12.000 a 70, en lugar de cobrarlas a 72, como efectivamente ocurrió. Las hubiera cobrado a 70, entonces solamente habría facturado 840.000 cuando en la realidad facturé 864, ¿no? 2 pesos más por empanada. También lo que hubiera ocurrido es que hubiera tenido un costo de 240.000 y en la realidad tuve un costo de 216.000. ¿Por qué? Porque tuve un costo por cucharada, ¿no?, de relleno de 20 centavos menos. ¿Ok? Entonces, bien hasta ahí, porque digo, bueno, ok, en la realidad cobré 2 pesos más, tuve 20 centavos menos, pero atención, ¿qué fue lo que pasó acá? Y lo que pasó es que yo había presupuesto que iba a usar 2 minutos a 10 pesos y usé 3 minutos a 8 pesos, ¿no? Lo que debe haber pasado es que quizás cambié de personal y tengo personal más joven, con menos experiencia, entonces le pago menos, 8 pesos, pero necesita más tiempo, ¿no?, como está aprendiendo, necesita un 50% más de tiempo, en lugar de 2 minutos le metió 3 a cada empanada.
Entonces, en lugar de tener un costo de 240.000, como debería haber sido, tuve un costo, la realidad, de 288.000 de mano de obra, ¿no? Y ahí se me fue toda la lona porque ahí se igualó lo flexible con lo realmente ocurrido. Es decir, ahí ya tengo la variación de 90.000 pesos, que es lo que llamamos variación volumen. Es decir, por haber vendido 3.000 empanadas menos, perdí 90.000 pesos, digamos, en relación a lo que yo había presupuestado. ¿Ok? Por vender 3.000 empanadas menos, en lugar de tener 450.000 de contribución marginal, tengo una contribución marginal de 360.000. Y a su vez, como en la realidad tuve un costo de fijo de 250.000 mayor en 20.000 a 230.000 que había presupuestado, tengo acá otra variación que me pega también, ¿no? Por tener un costo fijo mayor, que hizo que tuviera una variación total de 110.000 desfavorable. Gané 110.000 pesos menos que lo que había presupuestado. ¿Por qué? Básicamente porque vendí 3.000 empanadas menos, con todos estos cambios que ya explicamos, de la diferencia de precio, bla, bla, y de uso del tiempo, y tuve un costo de 20.000 pesos más de costo fijo en relación a lo que había estimado. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Muy mareado? ¿Vamos bien? Más o menos. ¿Qué tal? ¿La gente se ha sumado? ¿Cómo les va? Vamos bien, profe, vamos bien. Vamos bien. Eso. Esa es la actitud. Bueno, muy bien. Bueno, entonces estamos listos para meterle un poquito más. Ahí vamos con el módulo 4. Ahí vamos. Bueno, el módulo 4 lo vamos a pasar así. Dice: yo voy a plantear una situación así muy simple y de ahí vamos escalando, no vamos a escalar tanto, pero me interesa que se comprenda bien el punto de equilibrio. Acá lo que pasa es esto: yo dije, tengo algo que facturo y algo que tengo de costo, ¿no? Y en la diferencia es lo que llamamos resultado, ¿no? Una utilidad operativa. Entonces vamos a suponer que yo compro algo y lo vendo a $10. Yo lo que lo compro a 5. O sea, yo compro algo a 5, lo vendo a 10. ¿Ok? Lo vendo al doble o me cuesta la mitad, como lo quieran ver, es esa idea. Lo compro a 5, costo variable unitario, se ve en minúsculas, costo variable unitario 5. El precio al que lo vendo es $10, ¿ok? Y a mí, en la estructura, entonces supongamos que tengo un local chiquito, tengo una estructura chiquita, no sé, un alquiler, algo, un sueldo, $1.000 por mes, ¿no? Todo en dólares. ¿Ok? Así eliminamos, lo hacemos bien, bien redondito. $1.000, muy bien. Y vendo, supongo que vendo 400 cosas de esto que vendo, no sé, que vendo una cosita, igual, un souvenir, ¿cómo se dice? ¿Ah? Bueno, o vendo, sí, algo así. Entonces, lo compro a 5, lo vendo a 10, supongo que sea una bebida, ¿no? Lo que sea. Vendí 400 y tengo una estructura chiquita de $1.000. Entonces, ¿cómo es el resultado? Y el resultado me dice que tengo que tomar la venta. Yo vendo a $10 las 400 unidades, facturo 4.000. Le tengo que restar el costo variable, en primer lugar, que será el costo variable unitario multiplicado por la cantidad de unidades. Y me cuesta 5 cada una de las 400 unidades, por lo tanto el costo variable total es $2.000. Y después el resto, así en monto total, no lo tomo en términos unitarios, porque el costo fijo en términos unitarios tiene el problema de que cambia mucho en función del nivel de actividad. Si tengo poca actividad, el costo por unidad aumenta mucho. Entonces lo tomo en términos totales. Eso es lo que nos dice este modelo, costo, volumen, utilidad. Dice, y bueno, restale derecho los $1.000, porque es un costo fijo. No importa si tenés mucho o poca actividad, es un costo fijo. Entonces gana $1.000. ¿Por qué digo eso? Y bueno, porque acá nosotros lo que separamos es ventas, costo, por un lado el costo variable y por otro lado el costo fijo. ¿Okay? Ahora, con estos mismos números yo puedo hacer un razonamiento filosófico, digamos, totalmente distinto. Porque yo digo, bueno, yo tengo ventas, costo variable y costo fijo. Ahora, voy a juntar todo lo que cambia en función de que yo tenga nivel de actividad, de que tenga actividad, de que pueda facturar algo, y a eso le vamos a llamar contribución marginal total. La contribución marginal total será la diferencia entre las ventas y los costos variables totales. Y vamos a dejar aparte todo lo que no cambia en función de
que yo tenga o no nivel de actividad, que serán los costos fijos. ¿Por qué? Porque supongamos que yo no tuve nada de actividad, ¿no? Recién abro, entonces esto es 0. Si esto es 0, porque esto será 0 y esto será 0, entonces todo esto que se vuelve 0, 0, ¿ok? Entonces el resultado será menos costo fijo. La utilidad operativa será negativa. Si no tuve actividad, lo que me está diciendo esto es que tengo que hacerme cargo de los costos fijos. Y si tengo actividad, bueno, esto empieza a cubrir los costos fijos, ¿no? En este ejemplo yo decía, vendo a 10 lo que me costó 5. Entonces acá hay un concepto que se llama contribución marginal unitaria, que será la diferencia entre el precio y los costos variables unitarios. Entonces cada unidad que vendo me deja de margen, de contribución marginal, por eso se llama marginal, margen, me deja $5, me contribuye con $5 las 400 unidades, entonces tengo una contribución marginal total de $2.000. Le resto los 1.000 de costo fijo y ahí están los $1.000, ¿no? Los números son iguales, pero la filosofía es distinta. Antes miraba ventas y costos. Acá miro todo lo que cambia y lo que no cambia. Es decir, todo lo que es contribución marginal y lo que es costos fijos. Costo y gasto acá va todo junto. Esto es costo y gasto variable y esto es costo y gasto fijo, ¿no? Acá ya no hacemos esa distinción. Y entonces tenemos esto que se llama el punto de equilibrio, ¿no? Ahí está. El punto de equilibrio es, yo decía originalmente, tengo 400 unidades que las vendo a $10, entonces facturo de ingresos totales $4.000. ¿Cómo son los costos? Y bueno, tengo 1.000 de costo fijo y después tengo $5 de costo variable por 400 unidades, son $2.000 más, entonces 1.000 más 2.000 son $3.000 de costo total. Y en el punto de equilibrio serán los 200. ¿Qué pasa en el punto de equilibrio? Se cruzan las ventas con los costos totales. Entonces, venta y costos totales, esto hace que yo tenga acá un punto de cruce donde se igualan. Entonces, el punto de equilibrio se igualan las ventas con los costos totales. ¿Por qué digo que se igualen? Bueno, porque si tengo 200 unidades a $10, la venta será $2.000. Y los costos eran 1.000 de fijo y después de costo variable era 5 por unidad. Por 200 serán $1.000 más, entonces también el costo total es $2.000. Entonces lo que pasa en el punto de equilibrio es que la utilidad operativa es igual a 0. Y lo otro que pasa es algo que vimos recién, que no caímos en la cuenta, pero lo volvemos para atrás y lo vemos, que es esto que está acá. Lo otro que pasa es que esto que tenemos de este lado pasa a ser igual a esto otro. ¿Por qué? Porque si la utilidad operativa es 0 en el punto de equilibrio, entonces yo puedo pasar esto, por ejemplo, lo tengo acá bien claro. Lo puedo pasar al costo fijo, que lo tengo restando, lo paso para otro lado sumando y me va a quedar que la contribución marginal es igual a los costos fijos más la utilidad operativa. Como la utilidad operativa es 0, me quedará que la contribución marginal total es igual a la utilidad operativa. A ver, veamos eso. La contribución marginal es $5. Si son 200 unidades, serán $1.000. Y bueno, ahí está, porque los costos fijos son $1.000. Y la utilidad operativa es 0 en el punto de equilibrio, entonces estamos bien. Entonces, en el punto de equilibrio, la contribución marginal total es igual a los costos fijos, ¿no? También lo podemos ver acá en este dibujito, en esta gráfica, donde dibujamos la utilidad. La función de utilidad dijimos que es menos los costos fijos más la contribución marginal. Entonces, yo parto de menos los costos fijos cuando la contribución marginal es 0. Es decir, cuando no vendo nada, tengo que cubrir los $1.000 de costo fijo. Y a partir de ahí, a medida que empiezo a tener actividad, voy cubriendo costos fijos, sigo negativo, y cuando llego a 200, ahí en ese punto la utilidad operativa es 0. ¿Por qué? Porque ya vimos que en ese punto la contribución marginal pasa a ser de $1.000, ¿no? Entonces, 1.000 y 1.000 los costos fijos, entonces ahí es 0. Y a la derecha será positiva. Por ejemplo, si vendo 201 unidades, tendré de contribución marginal, cada unidad que yo vendía me dejaba $5. Entonces, con 201 unidades, tendré una utilidad de $5, básicamente. ¿Por qué? Porque tendré 1.005 de contribución marginal y 1.000 de costo fijo, entonces me quedan $5. Bueno, y de ahí se despeja el punto de equilibrio. Por ejemplo, yo podría haber aplicado la fórmula para calcular esto y decir, bueno,
¿Cómo es la fórmula? Y la fórmula es costo fijo total sobre la contribución marginal unitaria. ¿Por qué lo tengo dividido? Porque esto que está dividido pasa para el otro lado, pasa multiplicando y me quedará que contribución marginal unitaria por el volumen de venta, por la Q, es contribución marginal total igual a los costos fijos, que es lo que dijimos que pasa en el punto de equilibrio. Entonces, en el punto de equilibrio tendré que los costos fijos son $1000. Lo divido en el precio de venta menos el costo variable unitario, que dijimos que esto era $5, que me dejaba cada unidad. Entonces, $1000 dividido 5 por unidad. Simplifico dólares con dólares y me queda unidades. Me queda que cuando vendo 200 unidades, estoy en el punto de equilibrio. Bueno, gente, por ahí vamos más o menos redondeando la clase. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas hasta acá? No, profe, no. Parece complejo, pero bueno, hay que verlo con los ejemplos, con los prácticos. Claro, exactamente, con el ejemplo por ahí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta acá de módulo 3, de módulo 4, de algo, de mucho material, mucha definición? Muy bien. Es más fácil de lo que, de lo que parece, les digo, ¿eh? Los Profe, parciales el los hemos parcial, simplificado bastante. ¿Cómo, perdón? que en el parcial vamos a tener prácticos parecidos para el despeje de estas fórmulas. Claro, sí. Sí, sí, las versiones más simples, ¿no? No, no lo más complicado, sino lo más simple, seguro, sí. Ok. Yo les voy a compartir otros videos también para que vean, digamos, también de apoyo. Ustedes saben que tienen ahí toda una carpeta con ejercicios, no hace falta que vean todos los más simples, ¿no? Pero la idea es que puedan sacarse todas las dudas, todas las consultas que me escriban. Ya saben que estoy a disposición por cualquier pregunta que quieran hacer. Este, Ok. no se mareen tanto con, con los números, ¿no? Vayan a los números más concretos, así como les ponía los ejemplos recién. Y definiciones por ahí sí, no hay que repetir definiciones palabra por palabra, pero sí la comprensión general, eso sí se evalúa, sí. Seguro. Bueno, ¿alguna consulta adicional? Si no, estaríamos cerrando por acá. ¿Alguna pregunta? No, profe, de mi parte no. Cualquier cosa escribo. Claro, eso, sí, sí, cualquier cosa me escriben, estamos en contacto, ya saben, por Canvas, también había un grupo de WhatsApp por ahí, también me pueden escribir por ahí. Lo que tiene que en general nos piden que los contactos los hagamos por Canvas porque van quedando registros y nos miden por todas esas cosas, pero básicamente estamos a disposición. Todas las preguntas que quieren hacer, eh, Profe, ¿ya? en el Sí. WhatsApp, hay un grupo de WhatsApp tuyo Sí, había uno por ahí, que ya habla no me están escribiendo, relacionado. no sé qué pasó, pero hay uno por ahí, Ah, sí. A ah, ver. Yo no lo hice, así que no puedo compartir el enlace, pero bueno, pídanle a algún compañero, escriben ahí en los foros, a ver si se los pasan. ok, ok, ok. Bueno, Y gente, estamos... ¿Cómo, perdón? los prácticos, los prácticos de estos módulos tienen el contexto parecido a las preguntas del examen, ¿no? ¿Tiene el qué? El mismo formato a lo que son las preguntas del examen. Sí, las preguntas de la A mí acción lo que son más más me simples, pero sí, preocupa tienen un formato es parecido. Sí, sí, exactamente. porque por ahí el formato del práctico va a lo teórico y después en el parcial tengo que sacar muchas cuentas, despejar fórmulas y eso que por ahí mi parte es lo que más me complica. No lo entendí, perdón. No le escuché lo último. Que por ahí en el práctico hago los TP, hacemos los TP y en el parcial son muy diferentes las formas de las preguntas o los ejercicios.
por eso la consulta si hay mucho para analizar de fórmulas en el Claro, no, o sea, parcial. justamente los trabajos prácticos son más complicados porque tienen más tiempo para hacerlo. Los parciales Sí, son mucho sí, más sí. simples las preguntas. Ok, ok, ok. Bueno, profe, por mi lado, muchísimas gracias, realmente. Bueno, bueno, ya saben, cualquier Bueno, consulta a disposición, seguimos en contacto. Muchas gracias, que anden muy bien. que tenga buenas noches, profe. Gracias, hasta luego.